Segunda etapa de la controversia. Confusión después de la decisión del concilio. El concilio de Calcedonia no puso fin a las disputas cristológicas, como tampoco el concilio de Nicea terminó la controversia trinitaria. Egipto, Siria y Palestina albergaban muchos monjes fanáticos de convicciones eutiquianas, en tanto que Roma crecientemente se convirtió en el centro de ortodoxia. En efecto, el proceso de desarrollo del dogma fue rápidamente pasando de Oriente a Occidente. Después del concilio de Calcedonia, a los adherentes de Cirilo y Eutico se les denominó monofisitas, porque admitían que después de la unión, Cristo tenía una naturaleza compuesta, pero negaban que él tenía dos naturalezas distintas. Según ellos, dos naturalezas distintas necesariamente implicarían una dualidad de personas. Hubo una lucha larga y bastante indecorosa entre los diferentes partidos. Incluso dentro de los mismos monofisitas no todos estaban de acuerdo, pues estaban divididos en diferentes sectas, de las que solo los nombres, a decir del Dr. Orr, bastan para dar escalofríos. Habían los teopascualistas, quienes enfatizaban el hecho de que Dios sufrió. Los tartolatristas, que se acercaban a la formulación de Calcedonia y enfatizaban el hecho de que la naturaleza humana de Cristo era como la nuestra, capaz de sufrimiento, y por lo tanto decíanse adorar aquello que era corruptible. Finalmente los aptartodocetistas, que representaban precisamente el punto de vista contrario al anterior, a saber, que la naturaleza humana de Cristo no era consubstancial con la nuestra, sino que fue dotada de atributos humanos y era, por lo tanto, sin pecado, imperecedera e incorruptible. El más hábil y prominente defensor de la teología de Calcedonia fue Leoncio de Bizancio. Este añadió un elemento más a la formulación dogmática de la doctrina de Cristo, la cual fue más plenamente acabada por Juan de Damasco. El punto importante es este: el rechazo al nestorianismo podría conducir a la idea de una existencia independiente e impersonal de la naturaleza humana de Cristo. Esta idea era apta de ser favorecida por el uso de los términos anupostasis y anupostasia. Por lo tanto, Leoncio enfatizó el hecho de que la naturaleza humana de Cristo es anupostasia, no impersonal, sino más bien impersonal, teniendo su subsistencia personal en la persona del Hijo de Dios desde el mismo momento de la encarnación. En el año 553, el emperador Justiniano convocó el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, que fue favorable a los monofisitas, pues condenó los escritos de Teodoro, pero fue desfavorable en tanto que anatemizó a aquellos que declaraban que el concilio de Calcedonia acreditó los mismos errores que condenó. Esto no satisfizo a los monofisitas, sino más bien selló su separación de la Iglesia del Imperio. La controversia de los monotelitas. Rápidamente llegó a ser evidente que el intento del concilio para resolver la controversia monofisita no restauró la armonía. Varias interrogantes vitales permanecían sin solución. No solo quedó irresuelto el cómo de las dos naturalezas, sino que surgió una pregunta adicional. ¿Cuánto se incluye en la persona y cuánto en la naturaleza? En relación con esto surgió una pregunta muy importante: si es que la voluntad pertenece a la persona o si pertenece a la naturaleza. Ello es equivalente a preguntar si hay una sola o dos naturalezas en Cristo. Decir que hay una sola parece robar a Cristo de voluntad humana y por lo tanto restar valor a la integridad de su humanidad. Por otro lado, decir que hay dos parece conducir directamente al terreno nestoriano.
El resultado fue el surgimiento de una nueva secta de entre los monofisitas, los monotelitas. Como el nombre indica, ellos partían de la unidad de la persona y afirmaban que no hay sino una sola voluntad en Cristo. Esta doctrina asumió dos formas: o se consideraba que la voluntad humana desaparecía en la divina de tal forma que sólo ésta actuaba, o se consideraba que la voluntad era compuesta, resultante de la fusión de la divina con la humana. Los opositores de los monotelitas eran llamados duotelitas. Tomaron posición sobre la dualidad de las naturalezas y afirmaban la presencia de dos voluntades en Cristo. Fueron acusados por los monofisitas de destruir la unidad de la vida personal de Cristo. Por un tiempo en esta controversia el término energía, fue utilizado en preferencia al término telema, voluntad, pero luego este último prevaleció. Debe tenerse en mente, sin embargo, que la palabra voluntad era usada en un sentido amplio. Estrictamente hablando, por voluntad nosotros entendemos la facultad de volición o autodeterminación y elección. Pero esta palabra es frecuentemente utilizada en un sentido amplio, incluyendo los instintos, apetitos, deseos y afecciones, con sus correspondientes aversiones. El término voluntad cubría todo esto en esta antigua controversia, de tal manera que incluía la interrogante de si Cristo fue o no capaz de temor y del deseo de escapar del sufrimiento y la muerte. La negación de la voluntad humana en Cristo, por lo tanto, daría a su humanidad un carácter algo docético. El sexto concilio ecuménico de Constantinopla, en el 680 después de Cristo, con la cooperación del obispo de Roma, adoptó la doctrina de las dos voluntades y las dos energías como la posición ortodoxa, pero también decidió que la naturaleza humana siempre debe ser concebida como subordinada a la divina. La opinión establecida fue que la voluntad humana, por su unión con la divina, no se convertía en menos humana, más bien era elevada y perfeccionada por la unión, ambas actuando siempre en armonía perfecta. Bueno, vamos a ver la elaboración de la doctrina por Juan de Damasco. Con Juan de Damasco la teología de la Iglesia griega alcanzó su más alto desarrollo y por lo tanto es de importancia notar su elaboración de la doctrina de la persona de Cristo. Según él, el Logos asumió naturaleza humana y viceversa, es decir, el Jesús hombre no asumió el Logos. Esto significa que el Logos es la agencia formativa y controladora que asegura la unidad de las dos naturalezas. El Logos no asumió un individuo humano, tampoco la naturaleza humana en general, sino un potencial individual humano, una naturaleza humana aún no desarrollada en persona o hipóstasis. Por medio de la unión del Logos con este hombre potencial en el vientre de María, este último adquirió existencia individual. Aunque la naturaleza humana de Cristo no tiene propia personalidad independiente, no obstante, tiene existencia personal en y a través del Logos. No es no hipostática, sino más bien en hipostática. Juan de Damasco ilustra la unión de las dos naturalezas en Cristo con la unión del cuerpo y el alma en el hombre. Hay una existencia recíproca de lo divino y lo humano en Cristo, una comunicación de atributos divinos a la naturaleza humana, de tal modo que esta última es deificada. Y podríamos decir también que Dios sufrió en la carne. De esta forma, solamente la naturaleza humana es afectada y es, por lo tanto, puramente receptiva y pasiva.
por lo que para la Iglesia el Hijo de Dios, incluyendo su completa humanidad, es objeto de adoración. Aunque hay la tendencia de reducir la naturaleza humana de Jesús al nivel de un mero órgano o instrumento del Logos, se admite que hay una cooperación de las dos naturalezas y que una sola persona actúa y desea en cada naturaleza. Se considera que la voluntad pertenece a la naturaleza, pero se afirma que en Cristo la voluntad humana se ha convertido en la voluntad del Dios encarnado. La cristología de la Iglesia occidental. La Iglesia de Occidente permaneció comparativamente poco afectada por las controversias que fueron tan furiosas en el Oriente. En general, parece que la mente occidental no estuvo suficientemente familiarizada con esta clase de finas distinciones filosóficas para tomar parte activa en la discusión de asuntos que eran tan profundos y sutiles como aquellos que dividían a la Iglesia oriental. Sin embargo, un nuevo movimiento de pensamiento cristológico provocó la controversia adopcionista. Apareció en España en los siglos VII y VIII. El término adopción era ya familiar en España, puesto que en el año 675 un concilio en Toledo declaró que Cristo era el Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El verdadero promotor de la doctrina adopcionista fue Félix, obispo de Urgel. En cuanto a su naturaleza divina, es decir, el Logos, consideraba a Cristo como el unigénito Hijo de Dios en el sentido natural, pero en su humanidad Cristo era Hijo de Dios por adopción. Al mismo tiempo buscó preservar la unidad de la persona, enfatizando el hecho de que desde el momento de su concepción, el Hijo del Hombre fue absorbido en la unidad de la persona del Hijo de Dios. Por lo tanto, esta teoría distingue entre filiación natural y adoptiva. La primera es aplicable a la divinidad y la segunda a la humanidad de Cristo. Félix y sus seguidores basaban su opinión en, primero, la distinción de dos naturalezas en Cristo, las cuales, según ellos, implicaban una distinción entre dos maneras de ser hijo. La segunda, pasajes de la Escritura que hablan de Cristo en tanto hombre como inferior al Padre. Tercero, el hecho de que los creyentes son hijos de Dios por adopción y son también llamados hermanos de Cristo. Esto parece implicar que, en cuanto a su naturaleza humana, Cristo era el Hijo de Dios en el mismo sentido. Con la finalidad de explicar aún más su significado, distinguían entre el nacimiento natural de Cristo en Belén y su nacimiento espiritual, el cual tuvo su comienzo al momento de su bautismo y fue consumado al tiempo de la resurrección. Este nacimiento espiritual hizo de Cristo el Hijo adoptivo de Dios. Aun cuando los oponentes de esta opinión no acusaron a los adopcionistas del error explícito de enseñar una personalidad dual en Cristo, sin embargo afirmaron que este sería el resultado lógico de una doble filiación. Alcuino, el notable erudito de la época de Carlomagno, debatió con Félix y le acusó de dividir a Cristo en dos hijos. Él mantuvo que ningún padre tendría un hijo tal que sea por naturaleza y por adopción. Los adopcionistas estaban indudablemente en error al asignar a la naturaleza humana de Cristo una suerte de posición ajena hasta que se le hizo participar de la filiación divina por un acto especial de adopción. Su error fue condenado por el Sínodo de Frankfurt en el año 794.